¿Sabías que debemos escoger si somos discípulos de Moisés o discípulos de Cristo Jesús? ¿Qué significa que Cristo Jesús es mayor que Moisés? ¿Por qué la iglesia primitiva se llamaba El Camino? ¿Qué nos enseña la valentía al testificar y el denuedo al argumentar del que había sido ciego? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Da gloria a Dios. Esta frase es una manera semítica de hablar que tan solo significa di la verdad. El trasfondo de esta expresión implica que decir la verdad, aunque vaya en contra de uno mismo, siempre da la gloria a Dios. Por esto el Señor indica: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Dice el Salmo 15, 1 y 4. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esta expresión también es usada en la Biblia como exhortación al arrepentimiento y para hacer lo correcto ante Dios. Pero en este caso, para las autoridades judías, la frase da gloria a Dios significaba: di que Jesús es un pecador, que era la versión oficial respecto del Señor Jesús. Los jerarcas judíos no podían concebir que hubiera una verdad diferente a la de ellos. Así pues, decir la verdad significaba estar de acuerdo con la postura de ellos. El problema es que para el que había sido ciego, esa no era la verdad. Así que dio la gloria a Dios diciendo la verdad, y dijo que Jesús venía de Dios. También dio la gloria a Dios en pleno sentido cristiano, testificando valientemente acerca de Jesús. No se puede dar gloria a Dios dejando por fuera a Jesucristo. Tampoco se puede dar gloria a Dios llamando pecador al Señor Jesús. Sabemos, al inicio de su ministerio, el Señor recibió la visita de uno de los gobernantes judíos, Nicodemo, quien le dijo: sabemos que vienes de Dios. Ahora, otro de estos gobernantes dice del Señor: sabemos que es pecador. Esto demuestra que en realidad nada sabían, que el Señor tiene razón al decir que eran ciegos, guías de ciegos. Al inicio lo vieron como el Mesías, y Nicodemo hasta le preguntó cómo podía ser parte de su reino. Ahora no aceptan que sea el Hijo único de Dios. El Señor Jesús no encaja en sus mediciones mesiánicas legalistas, pero esto no indica que Él no sea el Mesías, sino que evidencia que la comprensión rabínica sobre el Mesías es incorrecta. Los jerarcas judíos no aceptan que el Señor Jesús es mayor que Moisés y que vino a dar cumplimiento a la ley para instaurar un nuevo pacto en su sangre.
sabemos que es pecador, ya que el testimonio de los padres no les sirvió para probar un fraude y que no habían podido negar la curación, buscan cambiar el testimonio del ciego sanado. Ahora los ciegos son ellos, ciegos por su incredulidad absoluta y desesperados por hallar algo contra el Señor Jesús, presionan al ciego sanado para que reniegue del beneficio recibido. Para las autoridades judías, aquel hombre Jesús no podía beneficiar a nadie en contra del sábado, porque el beneficio en sábado, según ellos, era una ofensa contra Dios. Para ellos, a este hombre le era mejor seguir ciego que contrariar el precepto del sábado. La capacidad de ver para este hombre era contraria a la voluntad de Dios. Los sinópticos relatan cómo el Señor en varias ocasiones les aclara que el precepto del sábado era de libertad, no de opresión, y eso era lo que significaba la sanación del enfermo de Betesda. Por tanto, curar en sábado es un acto de obediencia a Dios. También el Señor Jesús les explicó que si Dios era soberano sobre sus propios preceptos, Él también lo es, porque es el Hijo de Dios. Incluso les hizo notar su hipocresía cuando rescataban a sus animales aún en día sábado, pero la dureza de corazón les impidió entender. Una cosa sé, ahora veo. El que había sido ciego les da un argumento poderoso. No se puede negar lo evidente, todo lo demás es discutible. La evidencia pesa más que las teorías y los discursos, más que la tradición y que la doctrina misma, más que la ley y más aún que la moralidad legalista. Para él, su sanación es evidencia que Jesús es profeta, que es un hombre temeroso de Dios y que viene de Dios. ¿Queréis haceros sus discípulos? Como para él todo está claro, le resulta impertinente la incredulidad de los jerarcas judíos. Y enojado por su incredulidad, con sarcasmo les pregunta si quieren ser discípulos de Jesús. Sin querer, les devolvió el mismo tratamiento que ellos dieron a Nicodemo. Se nota aquí la libertad de acción de este hombre ante las autoridades judías. Sin miedo expresa sus convicciones, actúa con independencia y con claridad de criterio. Demuestra que el Señor Jesús no solo le dio la vista física, sino que también le dio una visión espiritual correcta. Entonces le injuriaron. A falta de argumentos se recurre a la violencia. Todo el que agrede verbal o físicamente demuestra que no tiene la razón. Les dio alergia la idea de hacerse discípulos de Jesús y descalifican al ciego sanado como lo hacen con el Señor Jesús. Discípulos de Moisés somos. Ya antes habían dicho, un Padre tenemos que es Dios, en el sentido de ser ellos depositarios y guardadores del pacto de Dios con Moisés. Pero Jesús les negó esa paternidad. Todo estudioso de la ley, según el sistema judaico, era considerado discípulo de Moisés. El problema de estos gobernadores es que más que a Moisés, lo que estudian aún hoy es una tradición oral que invalida el mandamiento mosaico. Por esto el Señor les dijo, Moisés os acusa. Pero al insistir ellos en que son discípulos de Moisés, indican una postura más férrea y retadora contra Jesús, por lo que aparece ahora la disyuntiva, o Jesús o Moisés. Es necesario elegir, y el que había sido ciego, eligió por la autoridad de Cristo Jesús. De esta manera se vislumbra la futura contraposición entre la Iglesia y el judaísmo que observamos en el libro de los Hechos. En este punto, recordemos que los que somos discípulos de Jesús debemos ser reconocidos así, porque hay amor los unos con los otros. ¿Por qué Jesús es mayor que Moisés? Aquí 13 razones por las que Cristo Jesús es mayor que Moisés. Elijamos a Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Cristo.
Empecemos. El sacerdocio de Melquisedec es anterior al de Leví. La fe es anterior a las obras de la ley. La promesa es anterior a la ley. Y Jesús es anterior a Moisés. Todo esto da mayor autoridad legislativa a Jesús. La ley no conlleva gracia, sino que la gracia y la verdad vinieron con Jesús, las cuales Moisés reconoció. La ley es de origen divino, pero Jesús es Dios. Moisés es siervo de la casa, pero Jesús es hijo sobre la casa. La ley es de muerte y está grabada en piedra. El nuevo pacto en Cristo es del Espíritu y está grabado en el corazón de cada uno de nosotros. Moisés es acusador, Cristo Jesús es nuestro abogado. Moisés no vio a Dios, pero Jesús, que está en el seno del Padre, le da a conocer, por lo que el que ve a Jesús ve al Padre. Moisés instauró el antiguo pacto con sangre de becerros. Jesús estableció el nuevo pacto con su propia sangre, que habla mejor que la de Abel. Moisés levantó la serpiente como señalando hacia dónde había que volver el corazón. Cristo Jesús es levantado atrayendo a todos a sí mismo. Moisés es de la tierra, Jesús es del cielo. Al sentarse Jesús en el pozo, releva a Moisés de sus funciones y le reemplaza. El pozo o estanque de Moisés no quita la sed y solo produce enfermos. La fuente de Jesús sana a los enfermos y salta para vida eterna. Moisés mandó guardar el día de reposo, que pasó a ser motivo de represión a los hombres, pero en Jesús se obtiene el verdadero reposo. Todo lo indicado por Moisés fue solo figura de la realidad que había de venir en Cristo Jesús. Así, aunque Moisés dio el pan del cielo, Jesús es el verdadero pan, lo cual significa que la ley de Moisés no es la definitiva, sino la ley de Cristo. Dios ha hablado a Moisés. Esto no está en discusión, aunque una vez intentaron apedrear al mismo Moisés. Pero cuando dicen que Dios ha hablado a Moisés, los adversarios lo dicen negando que le haya hablado al Señor Jesús. Nosotros sabemos que el Padre no solo habla a Cristo Jesús, sino también a nosotros a través de su Hijo. Pero el problema de las autoridades judías no es si Dios le habla a Jesús o no, pues ellos saben que Dios habla a través de sus profetas, a los que incluso ellos han matado. El punto es que Jesús se presenta como un nuevo Moisés. Tal era el resquemor que este tema les causaba, que durante la predicación cristiana primitiva, el judaísmo afirmaba que no hay más que una ley y que no puede descender del cielo un nuevo Moisés para revelar una ley distinta. Y un comentario rabínico pone en boca de Moisés la siguiente sentencia: si decís, surgirá otro Moisés que nos traerá del cielo otra ley, yo os declaro que esa ley no está en el cielo, porque en el cielo no quedó nada de ella. No sabemos de dónde sea. Los jerarcas judíos antes habían dicho que sabían el origen de Jesús y que del Mesías no se sabía su origen. Pero ahora los que pretenden saberlo todo dicen que no saben de dónde es el Señor Jesús, confesando así su ceguera y confusión respecto de Jesús como el Mesías. En contraposición, el que había sido ciego, aunque no sabía todavía quién era el Señor ni dónde estaba, recibió la revelación de la verdad de Jesús como el Hijo de Dios. Esto es lo maravilloso. Dos son los argumentos que esgrime el que había sido ciego a favor de Cristo Jesús: que el Señor Jesús le abrió los ojos y que Dios no oye a los pecadores. Con base en estas premisas concluye que Jesús proviene de Dios. De lo contrario, nada podría hacer. A esta misma conclusión llegó Nicodemo al inicio, pero se extravió en el camino. Y dimensiona adecuadamente su caso diciendo:
que jamás se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Hace notar que en el mundo hay historias de sanación de ciegos, pero no de nacimiento como él. Parece que este hombre buscó médicos y la probabilidad de una curación para él. Su sanación entonces, con solo agua y lodo, le hace saber que el Señor Jesús no es pecador, sino justo, temeroso de Dios y piadoso, y que su curación no proviene de un Dios falso, sino del Dios verdadero. Ante esto debemos recordar que la única función de las señales es despertar la fe en Jesús, y que la persona de Jesús es lo central, no sus milagros. Lo maravilloso del caso también es que alguien como este hombre no podría argumentar por sí mismo con tal talante si no hubiera sido transformado por el Espíritu Santo. Su valentía al testificar y su denuedo al argumentar son prueba de su fidedigna conversión a Jesucristo. Nos enseñas a nosotros. Dominados por la soberbia, no solo lo expulsan recurriendo a la violencia, también lo demeritan, como lo hicieron con Jesús. Definitivamente, la iglesia formada por los creyentes en Cristo es incompatible con la sinagoga. Por eso dice el Señor que el buen pastor saca a sus ovejas para que le sigan. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Le expulsaron. Por no dejarse amilanar por los sabios, es echado fuera. No solo del tribunal donde lo interrogan, sino también de la sinagoga. Temor de sus papás se hizo realidad con él. Y la causa de su expulsión fue confesar a Jesús como el Mesías. En medio de las acusaciones, las presiones y las injurias, el que había sido ciego se colocó a favor del Señor Jesús, quien le sanó. Su incipiente fe en Jesús fue puesta a prueba ante la teología y moralidad de los jerarcas judíos, quienes negaban la sanación como evidencia del mesianismo de Jesús. La misma negación hicieron con la sanación del cojo de nacimiento por parte del apóstol Pedro. Igualmente ocurre en muchas congregaciones tradicionales, legalistas y acomodadas a su tradición doctrinal, que al preocuparse de todo menos de Jesús, quiebran el entusiasmo de los recién convertidos. Algunos dicen que inicialmente iglesia y judaísmo convivieron sin problema alguno, pero el libro de Hechos narra más bien varias persecuciones de los judíos contra los primeros cristianos. Aunque el Imperio Romano consideraba a los cristianos como una secta más del judaísmo, lo cierto es que internamente los cristianos ya no eran parte del judaísmo. Es que el movimiento de Jesús no era una reforma al judaísmo, era un nuevo camino. Por eso la iglesia primitiva se llamaba el camino, el cual maldecían los judíos llamándole herejía. El cristianismo primitivo no solo salió del judaísmo en el sentido de ser su origen, sino también en el sentido de apartarse de esa religión. El apóstol Mateo declara que el pueblo de Dios ya no es Israel, sino la iglesia. Por eso, la iglesia es llamada por el apóstol Pablo como el Israel de Dios.